No todo lo lícito ni todo lo posible es deseable. La licitud tiene que ver con la moral. Si no hace daño a nadie, es lícito, pero puede haber circunstancias. Es lícito causar un daño si es el mal menor en el que puede desembocar una decisión inevitable. Lo posible tiene que ver con lo físico. Hay cosas que son imposibles. Es imposible correr a pie sostenidamente a 40 kilómetros por hora. Dentro de lo deseable, no todo nos resulta igualmente deseable. La deseabilidad se relaciona con las aspiraciones y estas con el espíritu y la libertad. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 255 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado, no me sé el título, Sí, se llama Vidas más Vidas más armónicas. armónicas. Eso Ujú. es. Papá, ¿cómo te va? Muy bien, muy Buenísimo. bien, muy bien. Depende de en qué área de mi interioridad y muy mal en ciertas áreas de mi interioridad. Pero hablemos de las que van bien primero. Ok, el balance neto es positivo o es negativo. Bueno, depende de para dónde uno esté mirando. Si está mirando para adelante, el balance neto es positivo. Eh, si está mirando para atrás o peor, si está mirando para abajo, el balance neto es negativo. Estoy mirando hacia adelante y hacia arriba, ¿verdad? Ok, Ujú. bueno, Sí, suena muy bien. Me parece que es un buen contexto para una conversación que al menos en las semillas que la incuban, que es este comentario que escribiste, es de naturaleza filosófica. sí. Y creo Ujú. que nosotros siempre merodeamos ese campo y sentí con este artículo que habías escrito que, que estábamos refiriéndonos o que estaríamos refiriéndonos a temas filosóficos, ¿verdad? Pero te cedo la palabra para que nos hagas una introducción, si la tienes preparada. No, no la tengo preparada y quién sabe cómo me saldría, pero porque el tema es filosófico, entonces me siento tímido ante eso. Pero sí, te puedo decir de dónde viene la inquietud. La inquietud es que a mí me parece que el ser humano en su desarrollo, la civilización humana en su desarrollo de los últimos cientos de años, se ha venido empoderando. La técnica empodera al ser humano porque lo hace capaz de lograr cosas que antes le parecían imposibles. Nos parecía imposible comunicarnos a distancia, nos parecía imposible volar más allá de la barrera del sonido, nos parecía imposible. eh, un día de estos fui al norte de Alajuela y las callecitas, hacía mucho que no pasaba por esas calles estrechas, llenas de curvas, y me recordaba el gran, eh, eh, la gran app topográfica que una vez mencionaste aquí, donde decías que para hacer una carretera, pues se llevaba un burro a lo alto de una colina o de una montaña y se lo espantaba para ver por dónde bajaba. Y por ahí iban, imagino, que poniendo estacas de por dónde debería ser la carretera. Y esa carretera era así. Bueno, cuando viene, yo recuerdo lo maravillado que estaba yo allá en los años 63 con toda seguridad. Una vez fui a hacer una visita en Chicago a una firma que me interesaba mucho conocer al regreso de una estada educativa en Estados Unidos.
Era una firma que creo que todavía existe, se llama Booz Allen and Hamilton, y ellos trabajaban en investigación de operaciones. A mí me interesaban mucho algunos modelos matemáticos eh, que resolvían cosas pero maravillosas, ¿verdad? Y me interesaba mucho, por ejemplo, saber que en los movimientos de tierra de una carretera, pues lo puedes hacer con la regla de cálculo, ¿verdad? Y decidir de dónde se toma material para llenar un bache, de dónde hay que bajar una colina para rellenar bache, etcétera, hasta ir haciendo la carretera, mm, irle dando un buen diseño a la carretera. Pero bueno, resulta que habían desarrollado los investigadores de operaciones formas de optimizar el diseño de una carretera. Entonces, eran unos modelos matemáticos sencillos relativamente de cómo mover terreno de un lado para llevarlo al otro para que la carretera fuera bastante más plana y bastante menos curva. Bueno, eh, todas estos progresos técnicos han empoderado al ser humano. Y como el ser humano es tentable, ¿ah? Es un sujeto de tentaciones. A mí, no como tentación, sino como cavilación, siempre se me ha ocurrido pensar que el ser humano, si no se cuida ante el poder que le da la tecnología, podría terminar creyendo que todo lo que imagina es posible y peor que eso, que todo lo que imagina es lícito, que todo lo que la tecnología puede hacer es lícito. A mí me parece que parte de la crisis en la que está metido el mundo, en el sentido de ecológico, en el sentido de, de protección del ambiente, toda esa crisis se debe a que como civilización nunca nos detuvimos a preguntarnos si todo lo que es posible es lícito, porque me parece que el estropicio que le hemos hecho al planeta eh, se le hizo impunemente por no habernos preguntado si era lícito hacerlo. Te digo que no estoy claro en que, no estoy claro en que eso que se le hizo al planeta sea netamente malo, para usar un término muy simplificador. Tiene que haber habido una gran cantidad de beneficios en la industrialización, de beneficios en la globalización, de beneficios para el ser humano, que pensando en temas complejos, no sabemos qué consecuencias tendrían. Es decir, no sabemos, yo creo que nadie lo ha hecho, ponerse a pensar en el telar hidráulico, qué perjuicios y beneficios puede haber traído para la humanidad. Sabemos todo el perjuicio, por ejemplo, que el motor de combustión interna le ha traído al planeta, pero no creo que hayamos evaluado cuál ha sido el perjuicio. Sin embargo, a mí me parece que más interesante que esa evaluación, porque ahora estamos en una situación donde ya me parece que no hay forma de escoger, ya no hay opciones. Creo que los caminos que tenemos son reducidos y hay que seguirlos o aceptar que la humanidad desaparezca o que una parte de la humanidad, que es mi última sospecha, que una parte de la humanidad desaparezca para satisfacción
de otra parte de la humanidad. Y esto último que digo, lo digo con un poquito de amargura y con un poquito de temor. Yo no, ¿cómo te digo? Bueno, para usar la terminología de lícito, posible, deseable, no creo que sea imposible que una parte de la humanidad esté considerando en sus cálculos que otra parte de la humanidad desaparezca y se reduzca la contaminación, se aumente la disponibilidad de territorio y de recursos, etcétera. Eh, pero no, no te dejes influir por unos pensamientos tan tenebrosos como esos. Entonces, bueno, lo que casi que hice en el artículo fue plantearme ese tema de lo que es lícito, lo que es posible y lo que es deseable. Y las tres cosas me parece que las puedo conectar. La licitud lo conecto con la moral y con el derecho. La posibilidad me resulta muy fácil conectarla con la naturaleza. Hay cosas que nuestra naturaleza nos impide, son imposibles, ¿verdad? Bueno, no, no podemos saltar a 3 metros de altura con impulso autónomo. Eh, y finalmente, lo de la deseabilidad, y es que la deseabilidad la conecto con las aspiraciones y las aspiraciones las conecto con el espíritu. Y entonces ahí lo de la deseabilidad es como una ventana hacia lo espiritual. La licitud, ya te empiezas a preguntar, bueno, si la licitud depende de las leyes o de los acuerdos o de las decisiones de quienes tienen poder, pues cualquier día nos pueden convencer de que es lícito o son lícitas cosas que tradicionalmente y naturalmente consideramos ilícitas. Y la naturaleza creo que es el campo donde el ser humano lo ha convertido en su sandbox, ¿verdad? En su caja de arena para medir su poder con el poder de la naturaleza. ¿Con qué consecuencias? Bueno, eso es opinable. A mí me parece que, te decía, que tengo el temor de que ese pulso que el ser humano se ha echado con la naturaleza lo ha hecho o le puede haber dado tentaciones de soberbia que se pueden haber instalado, quién sabe, en cuántos corazones. Por ahí va la cosa. Eh, es compleja Mm, la, la descripción de ese escenario y pienso en varias cosas. Lo primero es los límites de la posibilidad. La posibilidad física también tiene límites, ¿verdad? Para poner un ejemplo sencillo, hablabas de saltar 3 metros por impulso autónomo, pero creo que algún ser humano ya ha saltado 2,40 metros con impulso autónomo. Entonces la pregunta es si podríamos saltar alguno de nosotros 2,41 metros. Digamos que por ahora el límite está en 2,40 metros, pero puede ser que algún día el límite sea 2,41 metros. Pero es muy difícil imaginarse que llegue a ser 3 metros, ¿verdad? Sobre todo por la sofisticación que tenemos hoy en día en entrenamiento, en nutrición, en biotipo de las personas que aspiran a em, expandir ese límite y por dónde va el límite, a la velocidad a la que se mueve. En otras disciplinas es mucho más claro, natación, por ejemplo. No sé, 100 metros libres se nada en 58 segundos. ¿Se podrá nadar en 57 o se podrá nadar en 40 segundos? No sabemos, probablemente en 40 es muy difícil, pero en 57 es más probable. Y luego pensar en qué pasaría si hubiera atletas con prótesis
ultrahumanas, ¿verdad? Que les permitiera correr más rápido, saltar más alto, etcétera. Em, Eso me lleva, antes de cerrar la puerta de los límites a la posibilidad, eso me lleva al área de la física cuántica. El año pasado me decía un amigo que es un erudito genio. Al final yo no sé si es matemático o ingeniero o físico o filósofo, pero sabe mucho de muchas cosas. Y entonces me decía él, vea, lo más fácil de saber sobre la física cuántica es que si alguien cree que la entiende, está equivocado. Y tiene sentido porque la física cuántica es muy volátil como idea, ¿verdad? Como concepto es muy volátil. Es un concepto que tiene que ver con la energía que sostiene átomos que en realidad están vinculados unos a otros por vastísimo espacio vacío. Y entonces es muy difícil de entender la física cuántica y de llevar la física cuántica al campo de la posibilidad física, de la velocidad o de la altura para saltar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero me parece que la física cuántica nos está llevando a unos umbrales de potencia en materia eh, informática y cibernética que donde estamos apenas empezando a explorar qué es posible, ¿verdad? ¿Qué pasa si un microprocesador, en lugar de ser un conjunto de... Me parece que un microprocesador tradicional, moderno, tiene 10.000 millones de interruptores. Y entonces esos 10.000 millones de interruptores están encendidos o apagados en cada instante y eso genera una capacidad de cómputo, ¿verdad? Pero los microprocesadores cuánticos tienen, tienen más de simplemente encendido y apagado como opciones, ¿verdad? Entonces, cuando la física cuántica nos lleva a la posibilidad de que en espacio vacío eh, se movilice energía y se movilice información y seamos 10.000 veces, 100.000 veces más capaces de hacer lo que hacemos hoy con la computación, entonces podríamos estar llegando a nuevos paradigmas de lo que es posible. Em, Después me devuelvo al cuento del burro, porque el burro lo que demuestra es una ruta de menor resistencia. Y creo que la vez que te conté ese cuento acá, Eh, lo que decía era que una vez fui con unos arquitectos e ingenieros a visitar una propiedad y uno de los arquitectos dijo, aquí hay vacas, sí. ¿A dónde están? En tal lugar. ¿Y para dónde se desplazan? Para tal otro. ¿Por dónde se van? Por aquí. Y ahí estaba el trillo de las vacas. Dijo, este es el camino, ¿verdad? No hay ni que buscarle porque ese es el trillo de menor resistencia. Y, y eso es lo que uno busca, ¿verdad? En un cambio de altitud, en una pendiente, que haya la menor resistencia posible, pero eso también aplica para otras cosas de la vida, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de menor resistencia de, de capacitarse eh, para un empleo, o de capacitarse para un oficio, ¿verdad? Y esto me lleva a uno de los temas que no mencionaste, pero que mencionas en el artículo, que es el de la empleabilidad y esta disyuntiva que siempre ha existido, pero que no ha sido tan aparente entre la educación formal y la obtención y práctica de un empleo, ¿verdad? Yo recuerdo hace 33 años, cuando estaba graduándome del colegio, que me decías que uno no iba a la universidad a buscar trabajo, que uno iba a la universidad a desarrollarse intelectual y espiritualmente. Y bueno, uno prácticamente puede estudiar lo que sea y dedicarse prácticamente a cualquier otra cosa. Uno no puede estudiar veterinaria y dedicarse a la medicina, pero sí puede estudiar ingeniería y dedicarse al marketing, ¿verdad? Entonces, en la universidad se adquiere un tipo de desarrollo. Yo como lo describo es que en la universidad adquirimos metodologías para resolver cierto tipo de problemas.
Y bueno, pero ese no es, perdón, ese no es el final del cuento, porque a partir de que uno se gradúa, adquiere licencia de por vida para seguir aprendiendo, en su área o en cualquier otra área. Y, y luego esto lo vinculo con el paradigma del aprendizaje continuo, que es lo que los expertos en empleo dicen que es la principal aptitud de un trabajador hoy en día, es su vocación para el aprendizaje continuo. Y esto lo vinculo también con la destreza de la adaptabilidad, ¿verdad? Adaptabilidad, ¿qué quiere decir? Que en el momento en el que cambian las circunstancias, yo rápidamente me acomodo. Y hay alguna gente que no es buena para eso y hay otra que sí es muy buena para eso. Entonces, la adaptabilidad, desde hace, te digo que desde hace unos 6 o 7 años, el Foro Económico Mundial, en su reporte anual de destrezas eh, de empleabilidad, dice que la adaptabilidad es la destreza número uno para los trabajadores en el año 2030, lo cual quiere decir que probablemente ya hoy es importante. Y adaptabilidad además quiere decir eh, aptitud para aprender constantemente. No se trata de aprender de todo todo el tiempo y de tratar de ser un erudito y leerse toda la Wikipedia completa y saberse la memoria. No se trata de eso. Se trata de estar constantemente enriqueciéndose a través de nuevos saberes que se van incorporando. Algunos saberes cambian, pero otros saberes son los mismos, solo que al incorporarlos a nuestro acervo de saberes, nos da eh, posibilidades exponenciales, ¿verdad? Em, y quiero referirme brevemente a la crisis ecológica que mencionabas, porque creo que la crisis ecológica es causada por el ser humano, eh, pero el ser humano no es la única causa, ¿verdad? Hay, hay erupciones volcánicas que también aportan al colapso ecológico. Lo que pasa es que si solo hubiera Ujú, erupciones volcánicas, no estaríamos encaminados hacia un colapso ecológico. Entonces, el ser humano sí es la causa principal de ese colapso ecológico y creo que la metacausa principal del actuar del ser humano está dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Hemos hablado mucho aquí sobre incentivos y a mí me parece que hemos diseñado y adoptado y consagrado incentivos que tienen conductas perniciosas para la biosfera. Y no habría ningún problema si hubiera excesivo consumismo, pero dentro de un paradigma de sostenibilidad, ¿verdad? Donde todos los recursos que se consumen se reutilizan para convertirlos en nuevos bienes que volvemos a consumir, pero son los mismos bienes. Exactamente así funciona el agua. Nosotros consumimos la cantidad de agua que consumimos y esa es toda el agua que hay en el planeta. No hay más agua, ¿eh? Uno puede desalinizar agua y uno puede, no sé, captar el sereno de la noche y tener ahí un poquito de agua adicional, pero estamos consumiendo el agua que existe en el planeta, que es limitada. Lo trágico es que eh, solo 7.000 millones de personas tienen agua potable constante. Los otros 1.000 millones no tienen agua potable constante. Entonces, eso nos hace pensar que ecológicamente tenemos un problema que se origina en el ser humano y que el ser humano, con toda la capacidad que tiene de resolverlo, no lo resuelve por alguna razón. Y creo que la razón es que no tenemos los incentivos para hacerlo. El año de 1972 es un punto de inflexión en este recorrido de colapso, porque ese año, por primera vez, las Naciones Unidas se reunieron en Estocolmo, en Suecia, para presentar
información científica validada, como es la información científica, de que la industrialidad humana estaba teniendo un impacto en la ecología, en el ecosistema. Entonces, a partir de ahí, las Naciones Unidas decidieron tomar cartas en el asunto y atender el problema. Y desde entonces, la población humana se ha triplicado y las emisiones de carbono se han cuadruplicado. Entonces, desde que entendimos que había un problema, lo hemos hecho exponencialmente peor. Y ahí me parece que el problema ecológico que tenemos es un problema interno nuestro a nivel de incentivos. Y no estoy señalando con el dedo acusador a nadie porque pues obligatoriamente me estaría señalando a mí mismo. Yo también soy corresponsable del colapso ecológico. No importa cuántos árboles siembre y cuánto composte mis residuos de cocina, em, yo también consumo bienes producidos con, eh, con residuos o combustibles fósiles, ¿verdad? Pero lo más importante de esto es que eh, biológicamente nuestra genética está diseñada para que nosotros vivamos en tribus, ¿verdad? Que son grupos relativamente pequeños de personas, unas 160 personas, no sé, tal vez la cantidad de personas que hay en un barrio pequeño. Y cuando la cantidad de personas excede ese número, perdemos la capacidad de saber qué es lo que más le conviene a la mayoría. Cuando el grupo es pequeño, es fácil saber qué es lo que le conviene a la mayoría, ¿verdad? Nos conviene ubicar los baños en un lugar específico. Nos conviene cortar cierta cantidad de árboles o sembrar otros o traer comida de algún lugar, ¿verdad? O producirla nosotros mismos. Todo ese tipo de decisiones. Así vivimos por casi 2 millones de años. Digamos 2 millones de años, porque la gran diferencia empezó a marcarse hace 12.000 años, cuando empezamos a domesticar la agricultura y a crear excedentes. Y esos excedentes han causado una enorme disrupción, han causado guerras, han causado enfermedad múltiples, han causado acumulación de bienes, ¿verdad? Han causado incentivos que algunos de ellos todavía hoy nos gobiernan, ¿verdad? Y más recientemente, los últimos 250 años, con la revolución industrial, eh, la generación, eh, la generación por medio del proceso de combustión de, de minerales fósiles, ha generado un residuo altamente tóxico que se ha acumulado en la atmósfera al punto de que ha alterado ya eh, la temperatura global del planeta de manera irreversible, ¿verdad? Porque el efecto que tiene una partícula de gas en la atmósfera dura unos 50 años desde que se emite. Quiere decir que el gas carbónico que estamos emitiendo hoy en el planeta todavía va a tener efectos en el año 2075. Entonces eso es prácticamente irreversible. Lo que sí podríamos hacer es dejar de emitir y asumir las consecuencias residuales de lo que ya hemos contaminado, ¿verdad? Y dejar de emitir ¿cómo? Bueno, con una transición acelerada hacia la movilidad eléctrica, hacia la energía solar o hacia la energía renovable, etcétera. Y lo último que quiero decir es que desde el punto de vista de lo que llaman la justicia climática, hay un efecto Pareto en la contaminación y ese efecto Pareto lo que dice es que el 20% de la humanidad genera el 80% de la contaminación, ¿verdad? Y ese 20% además es el 20% en condición de mayor privilegio socioeconómico y quien probablemente tiene mayor posibilidad de resolver el problema, pero no es quien está sufriendo las mayores consecuencias. Las mayores consecuencias las está sufriendo el 80% de la población que genera apenas 20% de la contaminación. Entonces eso también es algo que genéticamente no tenemos resuelto, pero que moral, filosófica
ética y legalmente y políticamente sobre todo, sí podríamos resolver. Hay creo que es un psicólogo norteamericano, McLennan, y McLennan hablaba de las necesidades que mueven al ser humano y decía que había unas necesidades básicas que eran la necesidad de logro, la necesidad de afiliación y la necesidad de poder. La necesidad de logro eh, la vemos reflejada en los progresos de la civilización, es esa inquietud que tenemos por producir cosas, por lograr cosas, por concluir cosas, esa eh, predisposición que tenemos a imaginar algo, a planear cómo realizarlo y finalmente a ponernos en camino de realizarlo. A mí me parece que cuando uno va volando en un avión y ves ciudades, ves complejos hidroeléctricos, ves carreteras, muelles, todo eso es el producto de la necesidad del logro del ser humano. Y pues lo, casi que lo que llamamos civilización está en esas cosas que el ser humano ha logrado. Un papiro que se encuentre por ahí en el Medio Oriente, ese papiro refleja que un día una persona quiso dejar ahí una huella de lo que estaba pensando o de lo que estaba contando. Cuando hablamos de civilización, estamos hablando de los frutos de esa necesidad de logro del ser humano. Hay otra necesidad fundamental del ser humano, que es la necesidad de afiliación, entendida no como la necesidad de formar parte de una asociación o de constituir una sociedad anónima. No, es la necesidad que tenemos de conectar con otros. Eh, Vamos en un bus y a mí mucho me ha llamado la atención cómo vas en un bus sentado lado con lado con alguna persona y no hablarle. ¿Sí? Me parece tan extraño, aunque el viaje en el bus vaya a durar 30 minutos. Es la necesidad de afiliación. Es lo que nos hace no saber para dónde mirar cuando entramos a un elevador. Estamos en una cercanía física tan estrecha que eh, posiblemente nos resulte disonante estar tan cerca y no estarnos comunicando. Necesitamos la afiliación. Tenemos barreras contra la afiliación y una de las barreras es la timidez. Uno no puede encontrarse con la gente y empezar a hablarle. Parecería extraño. Me llama a mí mucho la atención. Yo siempre que camino, cuando me topo con alguien en la misma acera o en el mismo espacio, siempre saludo, buenos días. Y hay gente que no me contesta. Y me llama la atención de por qué no contestan. Eh, Puede ser que los tome de sorpresa, que alguien, un desconocido, los salude, pero puede ser también que tengan un sentido de su privacidad muy activo, muy sensible, y entonces cuando alguien les habla sin que ellos estén permitiendo que les hable, pues podría ser que lo que estuvieran diciendo es, bueno, ¿y este por qué me habla? Ok, eh, esa necesidad de afiliación creo que la hemos canalizado
en todo lo que el ser humano ha organizado para colaborar, para ser solidario, para hacer cosas junto con otros. Y me parece a mí que es parte del impulso civilizatorio que tenemos está en afiliarnos para hacer cosas. Y hay, según McClellan, una tercera gran necesidad, que es la necesidad de poder. Esta necesidad de poder, creo yo, que es la que lleva a la acumulación de bienes, acumulación de medios de pago, eh, acumulación de conexiones, acumulación de aprovechamiento de circunstancias a fin de tener poder. Eh, el poder puede contribuir a, a- a los fines civilizatorios del ser humano. Tener poder para fundar una universidad, tener poder para instalar un servicio de seguro social como el que se instaló en Costa Rica. Ese poder es civilizatorio. Costa Rica es más civilizada porque existe el seguro social. Pero lo mismo que el logro se puede desbordar cuando uno intenta lograr todo sin límite, sin ver si es lícito, sin ver si es deseable. Y cuando intenta establecer afiliaciones que tienen por finalidad no simplemente satisfacer la necesidad de afiliarnos, sino que tienen por finalidad, no sé, el poder, ¿verdad? Un demagogo toquetea el impulso de afiliación de los pueblos para sus fines, y sus fines son el poder. En este sentido, yo pienso que la vida armoniosa de la que veníamos hablando, una vida eh, eh, desarrollada en varias dimensiones, tiene posibles perturbaciones en cualquiera de las tres necesidades humanas. A alguien se le puede desbocar la necesidad de logro, a alguien se le puede desbocar la necesidad de afiliación, al demagogo se le desborda. Y a alguien se le puede desbocar la necesidad de poder. De ahí que cuando vemos ciertos fenómenos que parecen muy perturbadores, cuando tú ves, yo todavía no me lo he encontrado, pero cuando tú ves un empresario que tuviera cero sensibilidad ambiental, a mí me parece que se le ha desbordado el impulso o la necesidad de logro. Cuando ves una persona que no puede estar sola reflexionando, porque tiene que estar hablando con todo el mundo, me parece que se le ha desbordado el- la necesidad de afiliación. Y tal vez lo dejamos para después, cuando tú ves que te parece que lo que se le ha desbordado es la necesidad de poder. Eso es. Muy interesante. Em, Vamos a ver, quiero referirme a varias cosas. Voy en orden. Lo primero es que esto que empezaste y terminaste hablando de la necesidad de logro, me hace preguntarme eh, cuánta de esta necesidad de logro tiene que ver con nuestra necesidad de sueño, ¿verdad? Nuestra necesidad de visualizar, nuestra necesidad de tener anhelos, ¿verdad? De, de aspirar a algo mejor o a algo diferente. Ujú, Porque vuelvo a ujú,
al centro de nuestra biología. Por cientos de miles de años, a lo que aspirábamos era a agua potable y a frutas en el árbol, Ujú, ¿verdad? Y bueno, y animales para cazarlos y demás. Entonces, no nos servía tanto vivir en el desierto porque ahí no había ni árboles, ni frutas, ni agua, ni frutas, ni muchos animales. Pero la mayoría del planeta era fértil y exuberante y abundante en todo eso que menciono. Em, y a veces pienso que nosotros tenemos bueno, una gran capacidad imaginativa. Yo no sé si los perros tienen capacidad de imaginación o lo único que hacen los perros es buscar la manera de llegar al hueso, ¿verdad? Si el hueso está, porque si el hueso no está, no buscan. ujú, ujú. Pero nosotros buscamos la manera de llegar al hueso aunque el hueso no esté. Es más, buscamos la manera de crear el hueso. Y muchas veces eso empieza con un sueño, al menos así describe Harari la gran destreza humana que nos distingue de todos los demás animales, que es nuestra capacidad de, de colaborar en grupos grandes de personas a través de la persuasión de, de sueños compartibles. Y entonces esa necesidad de logro la tiene una persona, pero si el logro es muy grande o muy ambicioso a muy largo plazo, voy a necesitar que otros también me compren el sueño, ¿verdad? Lo segundo es que hemos llegado, creo que por primera vez en la vida, me parece que por primera vez en la vida, a una coyuntura muy peculiar donde la tendencia es a vivir 100 años, ¿verdad? Siempre y cuando uno no fume y utilice el cinturón de seguridad. Em, y a la vez una probabilidad cada vez más creciente de que la gente acumule una cantidad de riqueza económica que les permita retirarse a los 40, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué va a hacer con esos 60 años ociosos que le quedan? Y yo no estoy seguro que eso nos haga avanzar en nuestra evolución humana porque creo que la tracción, ¿verdad? Movernos hacia adelante requiere fricción. La tracción no es algo eh, para lo cual queremos evitar toda resistencia, ¿verdad? Cuando hablamos de la ruta de menor resistencia, no estamos hablando de la ruta de cero resistencia. Los burros no buscan toboganes para bajar la montaña, sino que lo que buscamos es un nivel de fricción que nos genere una tracción y que sea algo que pueda sostenerse en el tiempo. Me remito al concepto de hormesis que Nassim Taleb lo explica bastante bien en su libro Antifrágil. Y hormesis es un nivel de estrés que sucede a nivel celular de cada una de las células de nuestro cuerpo que las hace mejores. Entonces, por ejemplo, de hacer ejercicios no es fricción cero, hacer ejercicios es complicadísimo, ¿verdad? Entonces, el hacer ejercicios implica un esfuerzo, una fricción, salirnos de nuestra zona de confort, que tiene unos beneficios, bueno, múltiples y muy numerosos, pero nosotros antes, hace 30.000 años, no, no hacíamos ejercicios. ¿Qué quiere decir que no hacíamos ejercicios? Quiere decir que nos ejercitábamos todo el día, entonces no teníamos que dedicar tiempo específicamente para hacer ejercicios, ¿verdad? El ser humano tiene una anatomía que nos permite correr eh, una maratón, 42 kilómetros, a mediodía, sin tomar agua, y ningún otro mamífero del planeta podría hacer algo parecido. Se le revienta el corazón. Nosotros sí tenemos esa capacidad porque biológicamente nosotros nos levantábamos a las 4 de la mañana, apenas sonaba el primer pajarito y echábamos a correr a las praderas donde había comida. Y corríamos 20 kilómetros, matábamos el animal, comíamos y lo destazábamos para que cada uno se trajera una pieza y nos veníamos corriendo de vuelta. Entonces corríamos una maratón diaria.
Y es posible correr una maratón diaria, ¿verdad? Desde el punto de vista de la posibilidad anatómica, es posible y ha sido demostrado varias veces. Em, pero entonces, ¿cuándo es que nosotros empezamos a perder ese tipo de actividad física que somete nuestras células a un estrés beneficioso constante? Porque si yo me quedo aquí sentado en esta silla durante 8 horas, eso es, eso me está generando un estrés que no es beneficioso, ¿verdad? Ahí no Ujú, podríamos estar hablando de hormesis, ahí estamos hablando de un estrés que tiende a ser inhabilitante. Y creo que, eh, bueno, usemos el término inercia para describir el estado en el que estoy durante 8 horas sentado en una silla. Estoy en un estado de inercia. Debería estarme moviendo con cierta frecuencia. Para empezar, no debería estar sentado en una silla, pero ujú, por lo menos debería estarme moviendo un poquito más a menudo ujú, para tener algunos pequeños picos de hormesis a lo largo del día, ¿verdad? Subir y bajar gradas en vez de tomar el elevador o hacer un ayuno más prolongado, no sé, saltarme la cena, cosas de ese tipo, para, para poder estar en un estrés beneficioso, mientras que la inercia es como fricción cero, ahí no estamos generando nada beneficioso. Quiero hacer una pequeña referencia al tema de privacidad que mencionabas, porque recuerdo tanto en Noruega como en Japón que en Noruega, si te topabas a alguien caminando en la calle, era muy poco probable porque es muy poco poblado. Pero si te topabas a alguien caminando en la calle, no te iban a saludar de vuelta. Y yo decía, qué raro que no me saluden de vuelta. Entonces yo le preguntaba a mis amigos noruegos por qué nos saludaban. Y, y lo que me dicen es que la gente disfruta tanto del aire libre, pero le gusta disfrutar del aire libre en privado. Entonces quieren sentir que están solos en la montaña o en el bosque o en el camino y entonces no responden porque no quieren alterar su sensación de privacidad. Y en Japón, que es todo lo contrario, altísimamente poblado, una densidad poblacional elevadísima y transporte público para el 100% de la población. Entonces vas en un transporte público completamente abarrotado y la gente ni siquiera hace contacto visual una con otra para preservar el espacio de privacidad de los demás, ¿verdad? O sea, yo sí tengo el permiso social de ver alrededor, pero no de hacer contacto visual con otra persona para no hacerle perder su sensación de privacidad. Y eso me parece ujú, fascinante. Y ujú, termino con algo que mencionaste que lo subrayé inclusive porque me, me cautivó pensar en los pilares que han construido este exitosísimo experimento que denominamos civilización, ¿verdad? Esto nos permitiría enfocarnos en una búsqueda apreciativa, ¿verdad? De lo bueno, de lo que ha funcionado, de ujú, lo que es ujú, sostenible y revisar si podemos ujú, ujú, relanzar ujú, el modelo o tirar algunos de esos pilares hacia adelante como mojones en el camino para que tratemos de evolucionar en una dirección que ya sabemos funciona y evitar irnos por una dirección que no funciona. Esto me pareció muy útil y si lo pongo en el contexto de Costa Rica, este es un experimento eh, republicano que ha sido muy exitoso y que ha producido varios de esos pilares que han enriquecido la civilización humana. Y, y creo que por más buena intención que tengamos de mantener el país por el rumbo correcto, nunca nos ponemos a pensar en cuáles son los pilares costarricenses que han enriquecido a la humanidad, ¿verdad? En su experimento civilizatorio y eso lo registro y lo agradezco. Creo que con eso yo termino. muy bien. Eh, Muy bonito esa llamada
a buscar los pilares civilizatorios que ha producido el país. Eh, yo cierro de esta manera. Eh, Veo unos hechos que no me gustan. Veo unos hechos que me entristecen, veo unos hechos que me asustan. Eh, Veo un ejercicio del poder desbordado en países que siempre usaron el poder suave y ahora los veo usando el poder duro. Me refiero a los Estados Unidos de América. Creo que estamos en un mundo nuevo. Creo que algo está pasando. Recuerdo cuando empezaba a estudiar economía que decían que algunos fenómenos económicos, había algunos autores, no economistas desde luego, sino prehistóricos, que decían que se debía a las manchas solares. Bueno, algo debe estar pasando con las manchas solares que se nos han cruzado los alambres como humanidad. Entonces veo un mundo nuevo y veo la parte desagradable del mundo nuevo y pienso en cómo deberíamos prepararnos para ese mundo nuevo. Yo supongo que la cárcel se hace más llevadera si uno sabe leer que si no sabe leer. Es decir, hay gente que ha escrito en la cárcel, que ha producido en la cárcel, que ha leído y que ha perdonado en la cárcel, como Mandela. Gracias, me imagino, a que sabían leer. ¿Cuál sería el aprendizaje que deberíamos llevarnos a una situación mundialmente hostil, desagradable, negadora de lo que hemos considerado valioso, perdurable, humano? Bueno, al principio decías que íbamos a hablar de filosofía sin ser filósofos. Creo que tenemos que hacerle filo a nuestra capacidad reflexiva. Yo siento que si uno no reflexiona en situaciones adversas, pues pierde el control. Hay que volver a reflexionar y eso quiere decir, hay que volver a mirar la filosofía y para los que la palabra les produce escozor, pues hay que volver a mirar el humanismo, lo que nos hace realmente humanos. Me parece que hay que volver también a pensar en el carácter, en los hábitos funcionales, en los hábitos que nos hacen mejores. Hay que volver a pensar en la contención racional. No todo lo que está al alcance de la mano es consumible. No todo lo que podemos adquirir hay que adquirirlo. No todo lo que podemos intentar hay que intentarlo. Eso creo que necesitamos repensar el carácter, los hábitos, repensar los impulsos. Y no sé por qué razón estas ideas siempre me llevan a la imagen de las catacumbas. He estado en un par de catacumbas, o sea que no soy experto en catacumbas, pero sí me parece que es necesario un cierto sosiego como el que me imagino que había en las catacumbas, un cierto silencio, un cierto estoicismo para enfrentarse a situaciones que podrían estar negando lo que en el pasado hemos considerado deseable, civilizatorio, lo que hemos considerado espiritualmente valioso. Así que no se construyan una catacumba, pero
Apréstense a tener el silencio, la reflexión, la disposición del ánimo necesarios como para estar en una catacumba privada o comunitaria donde podamos resistir las adversidades de un mundo nuevo que se debe venir en ciertos aspectos como un mundo negador de todo lo que hemos considerado causa de una vida buena y feliz. Amén. Nos vemos. Vamos en paz. Eso es.